Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración en el sexto domingo del tiempo ordinario, en que la compasión de Dios se manifiesta en aquellos marginados por la sociedad. Así lo atestiguan las lecturas. Esta Santa Misa la ofrecemos con las siguientes intenciones. En acción de gracia, rogación a la Virgen María por la salud de un hijo ofrece una madre. Rogación a la Virgen María por su salud ofrece una señora. Rogación a Dios por la salud y la recuperación ofrece una hija. Acción de gracias al Señor y a la Virgen por cumplir un año más de vida. Eulalia Orellana ofrece sus hijos. Rogación al Señor para que se le dé la salud en Venecia, Cartagena, Caravantes ofrece un amigo. Acción de gracias a Dios y a María Santísima por bendición recibida ofrece familia Amaya Ramos. Acción de gracias a Dios, a la Virgen María Santísima y al Divino Niño por haber llegado con bien a los Estados Unidos. Milagro Rivera Cortés y Fernanda Galdames ofrecen sus padres y hermanos. Presentación del niño José Miguel Mendoza Gómez, 40 días de nacido. Acción de gracias a Dios y a María Santísima por haber recuperado la salud. Tatiana Maricela Alberto Acosta y su familia ofrecen su hermana. Rogación a Dios y a María Santísima por la salud de María Acosta y sus hijos ofrece una hija. Acción de gracias a Dios y a María Santísima por estar bien de salud la familia Martínez Guzmán y por haber regresado con bien de Estados Unidos. María Emma ofrece Antonio Martínez. Acción de gracias a Dios y a María Santísima por cumplir 21 años de vida un nieto, ofrece su abuelita. También por nuestros hermanos que se nos han adelantado, por el alma de José Roberto Enríquez Mejía, por el alma de Leoncio Acevedo, por el alma de Santos Giovanni Sandoval Leiva. Esta es también la última celebración previa a la Cuaresma, disponiéndonos a encontrarnos con el Señor y con el hermano. Nos ponemos de pie y cantamos. Aleluya,
tiempo ordinario, vamos a disponernos con amor y con fe a dar inicio a esta Santa Misa. Un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan a través de Canal 20 y agradecer esta transmisión a los que nos sintonizan por Facebook también. El Señor a todos les bendiga. Pongamos en la mesa del altar nuestras intenciones, todas aquellas cosas que queramos pedir al Señor. Y con amor y fe iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en silencio reconozcamos nuestros pecados, pidamos al Señor de corazón perdón. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, de palabra, obra, de omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
haces levantar correctos y sencillos de corazón. Concédenos vivir por tu gracia, de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a recibir cantando la palabra de Dios. El libro de Levíticos contiene una serie de prescripciones relativas al culto y a la vida de Israel, entre ellas las reglas de la pureza legal, que ocupan los capítulos 11 y 16, de las que está tomada la página que leemos hoy sobre los leprosos. Escuchemos esta primera lectura. Lectura del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. En aquel tiempo había una tendencia a considerar la enfermedad como producto del pecado de una persona. En respuesta a la primera lectura, el Salmo nos presenta a un Dios misericordioso que borra nuestras culpas, y digamos junto al coro: Dichoso al Señor, absoluto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel que en Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado, te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado.
Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos y todos los hombres de corazón sincero. Canten de gozo. En el último pasaje que leemos estos domingos de la primera carta de Pablo a los Corintios, el autor sugiere unas normas cristianas que él cumplió primero, a ejemplo de Cristo. Escuchemos esta segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios, no den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. En el primer capítulo del Evangelio de San Marcos, Jesús hace su interpretación y aplicación más humana de la norma que escuchábamos en la primera lectura sobre los leprosos. Antes de escuchar, nos ponemos de pie y cantamos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes.
Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, estamos reunidos un domingo más, celebrando con alegría el Día del Señor, reunidos en torno a la mesa del altar como hermanos, como comunidad cristiana. Estamos a las puertas de dar inicio al tiempo fuerte de la Cuaresma, que vamos a comenzar con el miércoles de ceniza, una celebración a la que están todos cordialmente invitados. Estamos llamados a abrir ese espacio, esa hora, apartemos ese día, esa hora, en cualquiera de las misas que habrán, para poder recibir la ceniza y así comenzar la Cuaresma como la Iglesia nos pide y nos manda. Sabemos que la Cuaresma es un tiempo de preparación para la gran celebración de los misterios más grandes de nuestra fe: la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Hoy, hermanos, la palabra de Dios que acabamos de escuchar habla de la enfermedad, de la lepra, pero también nos habla cómo Dios interviene en la enfermedad del hombre, cómo el Señor no nos abandona, cómo el Señor está presente en medio del dolor, del sufrimiento humano. Así hemos escuchado en la primera lectura hoy, tomada del libro de Levítico. Aquí se habla de aquella ley establecida por Moisés y Aarón. Cuando alguien se contaminaba de la lepra, esa persona no podía seguir en el campamento, tenía que salir. Era marginado y tenía que andar con la cabeza descubierta, la boca tapada, con la ropa descosida y gritando esas palabras: estoy contaminado, soy impuro. Y todo eso mientras duraba la enfermedad. Realmente era humillante, porque la enfermedad no apartaba a las personas ricas y poderosas, y aunque alguien fuera rico y poderoso, pues tenía también que someterse a toda esa humillación, ser marginado, salir de los pueblos, de las ciudades, irse a los montes, a los desiertos, andar solo o con otras personas que estaban contaminadas de la lepra, gritando para que nadie se acercara a ellos. Cuando alguien era curado, volvía al sacerdote y el sacerdote lo incorporaba de nuevo a la sociedad. En el Evangelio de hoy, contemplamos cómo un leproso se acerca a Jesús. Y Jesús, con sus palabras y con su actitud, manifiesta la compasión. La compasión es el amor mismo, es la misericordia del Señor. El Señor que no ha venido a marginar a nadie, ni a los pecadores, ni a los enfermos, ni a los pobres. El Señor, cuando escucha aquella petición de aquel hombre enfermo, en vez de huir,
en vez de alejarse de él porque era un hombre impuro, era un hombre que estaba contaminado con la lepra, al escuchar esa súplica que le hace el enfermo de rodillas, dice la palabra: Señor, si tú quieres, puedes curarme. El Señor se acercó y lo tocó. Nadie podía tocar a un enfermo por dos razones. En primer lugar, porque podía contaminarse de la lepra, y en segundo lugar, porque el que lo hacía, aunque no se contaminara de la lepra, quedaba impuro. Y si quedaba impuro, tenía que purificarse después, ofrecer sacrificios para su purificación. Sin embargo, el Señor viene y se acerca a este hombre y le dice: quiero, queda sano. Y la palabra dice: inmediatamente después de estas palabras, aquel hombre quedó completamente curado. Lo que ya Dios había hecho en otros tiempos, recordemos aquel leproso en los tiempos del profeta Eliseo, Naamán el sirio, aquel comandante que lleno de lepra va a buscar al profeta de Israel porque le han dicho que lo puede sanar, y el profeta lo mandó a bañarse 7 veces al río Jordán. Naamán no quería, pero por la insistencia de sus criados va y se baña 7 veces en el río Jordán y quedó completamente sano. La palabra dice que su piel quedó tan sana y tan limpia como la de un niño. De esa manera también hoy Cristo, el profeta de los profetas, también sana a este hombre, como lo hará también con los otros 10 leprosos. Recordamos ese otro pasaje donde también se habla de la lepra. Allá no fue uno, fueron 10 los que le salieron al encuentro, y Jesús les dijo: vayan a presentarse al sacerdote. Pero es que no podían ir a presentarse al sacerdote si estaban contaminados. Pero obedeciendo aquella palabra, los leprosos quedaron completamente sanos. Hermanos, aquí entra pues en juego, podríamos decir, la importancia que tiene la fe de cada persona que se acerca al Señor. Pero también está por medio el amor grande, misericordioso de un Dios que no abandona a nadie en los momentos del dolor, del sufrimiento, cuando con fe suplicamos a Él. En el caso de este enfermo, la petición que hace es llamativa porque no la hace como los demás enfermos. Los demás enfermos le decían al Señor: sánanos. Jesús Maestro, Hijo de David, sánanos. Sin embargo, este hombre le dice de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Y es que si el Señor quiere, así es todo. Si el Señor quiere, puede darnos lo que Él quiera. Si estamos graves, si estamos enfermos, suplicamos al Señor. Si el Señor quiere, no es si yo quiero, porque muchas veces nosotros creemos que cuando pedimos a Dios, Dios nos va a dar aquello porque nosotros queremos, porque nosotros suplicamos. Dios no nos va a dar lo que pedimos porque nosotros queramos. Dios nos va a dar aquello que pedimos con fe, si Dios quiere. ¿Y qué pasa si yo pido algo y Dios no quiere? Entonces, Dios sabe el porqué de aquella enfermedad. Dios sabe por qué me tiene en aquella situación. A lo mejor Dios quiere sacar frutos, quiere purificarnos y santificarnos también
en medio del dolor y del sufrimiento. Y es que hay que tomar en cuenta una gran verdad. ¿Por qué siempre tiene que ser la enfermedad, las penas, las adversidades o los sufrimientos humanos los que nos hacen buscar a Dios? ¿Por qué no son las alegrías? ¿Por qué no son los éxitos? ¿Por qué no son los triunfos? ¿Qué sucede? A veces el hombre, en medio de las alegrías y de los gozos de este mundo, se olvida de Dios. Y generalmente una persona, cuando está bien y todo le va bien, eso a veces no lo hace acercarse a Dios. Pero cuando llega el dolor, cuando llega la enfermedad, cuando a alguien le dicen te quedan tantos días de vida, cuando a alguien le dicen tenés una enfermedad grave, incurable, o cuando alguien va al hospital y los médicos le dicen no podemos hacer ya nada por ti, entonces es cuando el hombre busca más a Dios. ¿Por qué? Porque estamos vislumbrando el final de la vida. Y es ahí donde el hombre se aboca con fe al Señor. Y hermanos, cuántas sanaciones hay también hoy de personas que se abocan con gran fe al Señor, o de personas a las que se les ora, se reza por ellos, y aquellas personas quedan completamente curadas. ¿Cuántos testimonios hay? Así también en la renovación carismática, ¿cuántos testimonios podrían ellos contarnos aquí y en todas partes de personas a las que se les ora con fe y quedan completamente sanos? Es el Señor el que obra, es el Señor el que está ahí presente en medio del dolor, el que no abandona al hombre en los sufrimientos y en las penas. Y por eso, hermanos, nunca tenemos que sentirnos solos ni abandonados. El Señor camina con su pueblo, el Señor está en medio de nosotros, el Señor nos acompaña. Yo siempre a los enfermos les digo, Dios está aquí. Ahí donde está un enfermo, en su casa, en su cuarto, en su lecho de dolor, ahí está Dios. Ahí Dios lo ve, ahí Dios lo acompaña, ahí Dios lo consuela. Dios está en todas partes y esa es nuestra fe. Hoy vemos al leproso al que el Señor le dice, no se lo digas a nadie, no se lo cuentes a nadie. Ha sido curado, pero no se lo digas a nadie. ¿Y qué sucedió con el leproso? Aquellas palabras fueron como si el Señor le dijo, cuéntalo. Y empezó aquel hombre, dice esta palabra, a divulgar tanto el hecho. ¿Y cómo no se va a divulgar algo tan grande? Una sanación instantánea, un milagro maravilloso que el Señor ha obrado en aquel hombre, estar podrido de su piel y en un instante verse completamente sano. Aquello no era para quedarse callado prácticamente, y por eso este hombre va y divulga tanto el hecho. Dice esta palabra que Jesús ya no podía entrar públicamente o abiertamente a ningún lugar, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, y sin embargo aún allí la gente acudía a él de todas partes. Qué interesante, hermanos, es pregonar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Dios ha obrado muchas cosas maravillosas en cada uno de nosotros, pero a veces nos quedamos guardando aquellas cosas. ¿Por qué no las publicamos? ¿Y por qué no pregonamos a todos las cosas maravillosas que Dios
ha obrado en nosotros. Esa actitud del leproso debe ser la actitud nuestra, la actitud, hermanos, de evangelizar, de llevar a otros la buena nueva del Evangelio, de no quedarnos tranquilos ni pacíficos, ni con los brazos cruzados, sino que levantarnos y ponernos en camino, ir y llevar a otros el Evangelio del Señor, la palabra de vida, anunciar a los pobres, a los enfermos, a la gente necesitada que hay en nuestras comunidades. Estamos llamados todos a evangelizar. Como decía San Pablo, ay de mí si no evangelizo. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y vemos cómo muchas personas pueden acercarse al Señor si nosotros hablamos, si nosotros evangelizamos, si no nos quedamos mudos, sino que pregonamos, empezando en tu familia, con tus hijos y con todos los que son parte de tu familia, ante tus vecinos, en la comunidad, en el trabajo, ir siendo la sal de la tierra, como dice el Evangelio, y la luz del mundo. ¿Que no quieres hablar? Bueno, entonces, da testimonio con tu vida, da testimonio con tu manera de ser, de vivir y de actuar. Hoy la segunda lectura nos habla de esto y dice: todo lo que hagan ustedes, ya sea comer o beber, háganlo para la gloria de Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre del Señor, para honra y la gloria de Dios y para la salvación nuestra. Esto significa que todas las cosas, aún pequeñas, que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo debe ser ofrecido a Dios, y todas las cosas tienen que hacerse con amor y alegría, y todo debemos hacerlo bien hecho, y todo debe ser orientado a servir a Dios y a los demás. Entonces cada acción, por más pequeña que sea, con ellas glorificamos a Dios y vamos buscando así nuestra propia salvación. Debemos, hermanos, impregnar de amor todo lo que hacemos, aún lo más pequeño. Todo lo que hacemos, si lo hacemos con amor, tiene sentido. Entonces, todo lo que hacemos es diferente si lo hacemos con amor. El problema a veces es que vamos en la vida haciendo muchas cosas, pero sin amor. Y muchas veces nos olvidamos de que a través de las acciones podemos nosotros agradar a Dios y a los demás, siempre y cuando hagamos todo con amor. Y esta palabra hoy nos invita a esto, ya sea que comas o bebas, hazlo todo para dar gloria a Dios. Esto significa también hacer de toda nuestra vida una continua oración, hacer de toda nuestra vida una ofrenda a Dios, que todo lo que hagamos sea agradable a los ojos de Dios. Y cuando veamos que vamos a hacer una acción que no es agradable a los ojos de Dios, entonces tenemos que frenarnos y decir esto no. O cuando vamos a actuar y vamos a ofender a alguien, decir esto no. Recordemos que Dios nos ilumina con su Espíritu en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y es Él el que nos va señalando a todos el camino. En el Salmo que hoy leíamos, decíamos estas palabras: perdona, Señor, nuestros pecados. Todos somos pecadores. Y muchas veces, hermanos, podemos estar nosotros sanos del cuerpo,
pero podemos estar inundados de lepra. La lepra no solamente afecta el cuerpo, también el alma. Todo pecado que nosotros tengamos es una lepra. Y la lepra va poco a poco destruyendo el cuerpo, así también nuestros pecados. Destruyen nuestra vida espiritual cuando no nos arrepentimos, cuando no nos confesamos, cuando nos acostumbramos a vivir continuamente en el pecado, cuando no queremos dar ese paso del arrepentimiento sincero a la confesión, a pedir a Dios perdón, entonces el pecado se va acumulando poco a poco en nuestras vidas. Y recordemos que el pecado llama pecado, el pecado llama más pecado. Yo pongo aquella comparación cuando ustedes en el campo cortan un árbol. De ese árbol uno puede sacar madera, de ese árbol podemos sacar leña, pero ¿qué pasa si cortamos un árbol y lo dejamos tirado en el suelo? ¿Qué le pasa a ese árbol? Se pudre. Ese árbol se llena de polillas, se llena de animales, y aquel árbol dentro de poco tiempo se vuelve inservible. Algo así también con nosotros cuando caemos en el pecado y nos quedamos ahí tirados. El pecado va llamando más pecado. Lo que debemos hacer es levantarnos pronto, levantarnos y con humildad confesar nuestros pecados. Hoy nos acercamos al miércoles de ceniza y a la cuaresma. El llamado que nos hará Dios en su palabra será es decir, acercarnos al Señor. Y por eso hoy este salmo dice estas palabras: dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y de su pecado. O sea que cada vez que nosotros vamos a la confesión y recibimos esa absolución, somos dichosos, porque es Dios que en su amor y en su bondad sana la lepra de nuestros pecados. Y dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Pero veamos tanto al pecador, pero el pecador que se arrepiente, Dios lo llama dichoso, como aquellos también que no tienen pecado. Si hay personas en los que Dios no encuentra ninguna culpa, ningún engaño, son dichosos. Pero también es dichoso el pecador cuando es absuelto por Dios de sus pecados. Entonces debemos reconocer que si no estamos limpios nosotros de delitos ni de engaños, porque somos pecadores, entonces vayamos y busquemos la reconciliación con el Señor y seremos dichosos también. Hermanos, pidamos hoy al Señor que sane no solamente nuestros cuerpos enfermos, si estamos enfermos. Pidamos al Señor que sane nuestras almas enfermas, nuestros corazones quizá llenos también de lepra, del odio, rencor, envidia, avaricia, impurezas, nuestro corazón quizás aferrado de una manera desordenada a las cosas materiales. Pidamos al Señor que sane nuestras almas también. La sanidad Dios la da no solamente a nuestros cuerpos, sino también a nuestras almas. Y hay que reconocer que la salud del alma, la sanidad de nuestra alma es más valiosa que la sanidad del cuerpo. Alguien puede tener la peor enfermedad en su cuerpo, puede estar al borde de la muerte, pero si su alma está sana,
es dichoso, aunque esté moribundo. Y alguien puede estar completamente sano, pero si su alma está enferma, pues le hace falta dar ese paso del arrepentimiento. Entonces pidamos al Señor, hermanos, que nos conceda ser humildes y reconocer siempre nuestros errores, acercarnos con fe, acercarnos con confianza al Señor y que le podamos decir como el leproso: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Si tú quieres, puedes sanarme, no solo del cuerpo, sino también del alma. Y la sanación del alma, pues todo depende de nosotros. Que el Señor nos aumente a todos la fe, la esperanza y el amor. Así sea. Nos ponemos de pie. Vamos, hermanos, a profesar la fe católica. A cada frase del credo vamos a ir diciendo: sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en nuestro Señor Jesucristo, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Digamos todos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, sabiendo que Dios es nuestro refugio y salvación, acudamos a Él con confianza y digámosle: muéstranos tu gloria y tu compasión. Para que la gloria de Dios y la salvación de todos los hombres sea el móvil del vivir y actuar de la Iglesia y de los cristianos, oremos. Para que termine la división que existe entre los cristianos y el deseo de unidad de Jesús sea pronto una realidad, oremos. Para que el Señor aleje de las comunidades cristianas el espíritu triunfalista y las haga servidoras humildes de la paz, la justicia y el amor, oremos. Para que a los enfermos que son marginados y juzgados no le falte ayuda, y para que encuentren en sus hermanos la cercanía de Dios, que los ama como son, oremos. Para que el Señor convierta el corazón de los que viven en pecado, los atraiga por su amor y los consuele con su misericordia, oremos. Para que esta celebración avive en nosotros el espíritu de gratitud a Dios, que nos salva y que no deja de bendecirnos, de curarnos y de darnos su paz, oremos. Para que el Señor bendiga a la familia Amaya Ramos, roguemos al Señor. Para que el Señor bendiga a Milagro Rivera Cortés y Fernanda Galdames por haber llegado con bien a Estados Unidos, oremos.
Para que el Señor bendiga al niño José Miguel Mendoza, que cumple 40 días de nacido, oremos. Para que el Señor bendiga a Tatiana Maricela Alberto Acosta por haber recuperado su salud, oremos. Para que el Señor bendiga a Marina Acosta, roguemos al Señor. Para que el Señor bendiga a la familia Martínez Guzmán por haber regresado con bien de Estados Unidos, roguemos al Señor. Para que el Señor bendiga a un nieto que cumple 21 años de vida, ofrece su abuelita, oremos. Para que el Señor bendiga y conceda la salud a un hijo, ofrece una madre, oremos. Para que el Señor bendiga a una hermana que ofrece la Santa Misa pidiendo por su salud, oremos. Para que el Señor conceda la salud, la recuperación de un padre, ofrece una hija, roguemos al Señor. Y por el alma de José Roberto Enrique Mengíbar, Lionzo Acevedo y Santo Giovanni Sandovalema, roguemos al Señor. Pidamos también en este día la amistad y el amor, que el Señor nos conceda amar con todo nuestro corazón y sobre todas las cosas a Dios, y que cada uno de nosotros nos amemos como el Señor nos pide y nos manda, roguemos al Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy vamos a presentar antes del canto al niño José Miguel Mendoza Gómez, que está cumpliendo 40 días de nacido. Dios Todopoderoso y Eterno, que ha dado la vida a este niño, te pedimos, Señor, que lo guardes, lo bendigas y lo protejas, lo ilumines con tu luz, lo conduzcas toda su vida por la senda del bien, y que un día también pueda gozar de tu presencia en tu reino. En tus manos también, Virgen Santa, lo ponemos. Bendícelo y bendice a sus padres. Esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos.
sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo. No solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, mi Dios, mi todo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz. Dándote gracias, lo bendijo
y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, mi Dios, mi trono. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Constantino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, José Roberto Enríquez Mengíbar, Dioso Acevedo y Santo Giovanni Sandoval Leiva, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate de todos los difuntos, admíteles a contemplar la luz de tu rostro, y ten misericordia de nosotros aquí reunidos, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a cantar la oración que Jesús nos ha enseñado. Oh
Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te dejo, mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, nos damos el saludo de la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Basta para cenar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Dios.
Oremos, alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, hermanos, para escuchar los avisos parroquiales. Buenos días, hermanos. Vamos a comentar un poquito sobre lo de la semana. Hemos recibido una carta pastoral para todas las hermandades de nuestra diócesis de Sonsonate por parte de nuestro obispo diocesano, carta que regula algunas actividades de nuestro Vía Crucis. En la próxima reunión que tengamos de Consejo Parroquial daremos a conocerla por completo. El próximo miércoles es miércoles de ceniza, una misa que inaugura un tiempo fuerte en la vida de nuestra iglesia, Cuaresma, en que meditamos vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero también hay diversos frutos: la caridad, la ofrenda, el ayuno y la oración. La iglesia nos invita a vivirlo con intensidad y con devoción, acompañando a nuestro Señor en el camino de la cruz. No olvidemos, hermanos, que siempre aparecerá en las programaciones de cada semana quien coordina el Santo Vía Crucis en el centro. Pido siempre la responsabilidad de zona y grupos para dicho ejercicio espiritual. La primera misa del próximo miércoles será a las 5 de la mañana, lo que nos gusta madrugar, ¿verdad? A las 7 de la mañana la segunda y a las 5 de la tarde la tercera aquí en el centro. Tendremos a las 5 de la mañana Santa Misa, como ya se verá en el boletín, en la comunidad del Nance, y a las 3 de la tarde en la comunidad de Morro Grande. Siempre hemos distribuido de esa manera los miércoles de ceniza, ¿verdad? Solo que este miércoles no habrá Vía Crucis como siempre lo hemos hecho por la situación que vivimos, pero sin duda alguna inaugura un periodo fuerte en la vida de nuestra iglesia, y ojalá que todos los grupos y apostolados como pastorales podamos tener un momento de reflexión y de retiro durante la Santa Cuaresma. Estamos en plena preparación de las fiestas patronales. Invito a todos siempre a apoyar a nuestras candidatas. Sabemos que este año será por sectores, que celebraremos con alegría la fiesta en honor a San José. La iglesia se separa este año de cualquier persona, oiga bien lo que les estoy diciendo, institución o adeptos que quieran utilizar el nombre de este gran santo para sus fines muy personales, allá ellos y quienes le colaboran, ¿verdad? Pero no es cuestión de la iglesia. La iglesia, y esto siempre dejado bien claro, siempre nos va a invitar a que a través de estas personas también nosotros nos solidaricemos con la ayuda social que tanto nuestro metalío necesita. Es decir, cualquier evento o actividad fuera de la iglesia y que digan el patrono San José, mire, discúlpeme, pero la iglesia no apoya, y en este año estamos muy convencidos con el comité que hemos armado, separarse de cualquier gente conflictiva sobre todo y que busca su bien personal y no el bien de la comunidad, mucho menos hacer el bien a los demás. Bien importante que quede bien claro este punto, ¿verdad? Entonces, lo hacemos nosotros consensuando con las diferentes estructuras que tiene nuestra parroquia, donde tomamos la participación de todos. Por eso les invito siempre a colaborar con nuestros hermanos en cada sector y en cada comunidad, con nuestra candidata que representa las diferentes comunidades que tiene nuestra amada parroquia de San José de Tarín. También el próximo sábado tenemos asamblea diocesana en San Romero de los Pobres. Solo irá el coordinador, por la situación que tenemos, solo el coordinador de la pastoral
pastoral irá, ¿verdad? O el subcoordinador, en su defecto. Saldremos de la casa parroquial a las 8 de la mañana. Les pido a los delegados de la palabra coordinar mejor las misas de sus comunidades para no saturar la agenda parroquial. Sabemos que nos movemos entre la formación, estructura, la sed, la familia, juventud y vida. Siempre están unidos en las zonas y sectores, como bien indica el plan diocesano. La Eucaristía, por supuesto, es centro de nuestra fe, pero de esa fuente de vida nos invita a actuar como los demás, de las demás dimensiones del triple ministerio de Cristo. No nos olvidemos. Bueno, que el Señor pues, nos limpie nuestra lengua, del corazón, nos haga sentir libre de todas las funciones sobrenadas, de la frialdad, de la avaricia, del desánimo, la letra de tantas cosas que nos alejan de la Iglesia y del Señor. Vamos a escuchar entonces las diversas actividades que tenemos, sobre todo para el miércoles de ceniza, que, vuelvo a repetir, que estamos invitados todos a cumplir esta, no de obligación, sino de alguna otra manera sentirnos, pues, que también nosotros hemos fallado y que la ceniza también es el signo de invitarnos a todos a no ser superiores, sino delante del Señor no somos nada. Solamente Él es el que nos renueva cada vez más en medio de las dificultades del pecado, del mal, y que nos sustenta y nos da la gracia que Él sabe dar a todos nosotros. Vamos a escuchar a los demás. Coordinación de la Eucaristía para los próximos sábado y domingo. Eucaristía de 4 p.m. acólitos, coro acólitos. Eucaristía de 7 a.m. comunidad Costa Brava, coro Ángel Pérez. Eucaristía de 9 a.m. comunidad El Mora, coro Santa Teresita La Joya. Eucaristía de 4 p.m. renovación carismática, coro Hermandad. Jueves 18 de febrero, reunión de ministros extraordinarios de la comunión después de la misa. Lee en la misa el grupo de Costa Sur. Viernes 19 de febrero, primer día con coordina renovación carismática. Apoya zona 1, iniciando con Santa Misa a las 3 p.m. Recorrido el Boulevard. Sábado 21 de febrero, Asamblea Diocesana, punto de reunión, Casa Parroquia, 8 a.m. Sábado 20 de febrero, reunión con candidatas a las 2 p.m. en el Centro de Formación Parroquial. Domingo 21 de febrero, Asamblea General de Encuentros Conyugales a las 2 p.m. en el Centro de Formación. Domingo 21 de febrero, retiro de padrinos y padres de familia de la zona 3, 4 y 5 en Comunidad San Andrés de 2 p.m. a 4 p.m. Lunes 15 de febrero, jornada médica gratuita en el complejo educativo Hacienda Mecanillo. Se realizarán pruebas de VIH, toma de citología, consulta médica y odontología de 7:30 a.m. a 12 de mediodía. Programación de la Eucaristía para el miércoles de ceniza, 5 a.m. parroquia. Coordina liturgia coro Monseñor Romero. 5 a.m. comunidad Hernández. 7 a.m. parroquia. Coordina liturgia coro Divino Niño. 3 p.m. comunidad Morro Grande. 5 p.m. parroquia. Coordina liturgia coro Encuentros Conyugales. Proclamas matrimoniales. Sábado 20 de febrero, contraerá matrimonio Marcos Antonio Reyes Acosta con Lorena Giselle Ulloa Franco a las 4 p.m. en la parroquia. Domingo 21 de febrero, contraerá matrimonio Miguel Ángel Chávez García con Guadalupe Natalia Granado Ramírez a las 9 a.m. en la parroquia. Visitas pastorales. Lunes 15 de febrero, comunidad El Peñón, 7 p.m. y Corozal, 7 p.m. Miércoles 17 de febrero, comunidad Hernández, 5 a.m. y Morro Grande, 3 p.m. Jueves 18
28 de febrero, Comunidad Susa, 7 p.m. Viernes 19 de febrero, Comunidad Nance, 10 a.m. Sábado 20 de febrero, Comunidad Susa, 3 p.m. Domingo 21 de febrero, Comunidad Mono Grande, 11 a.m. Se les avisa a todos los adoradores que se reunirán después de misa por la cocina. Convivencia de pequeñas comunidades en el Mora. La pastoral social avisa que tiene pupusas y frutas a la venta. El Consejo Comunitario de la Comunidad San Pedro y San Pablo avisa que tenemos café y quesadilla a la venta. Por favor, ayúdenos con este proyecto. Me reunió también para los encargados de la pastoral infantil, inmediatamente después de esta misa. Dispongamos, hermanos, a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dulce Madre, no te alejes, utiliza la palabra. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que no quieres tanto como yo de la Madre. A mi nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, esta Santa Misa ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias. Feliz domingo a todos.